Buenos días. Hoy os voy a contar una cosa. Hoy quiero hablar con vosotros de una cosa. Quiero hablar con vosotros de si es bueno o no es bueno contar sus problemas. Muy a menudo. Hablar mucho de sus problemas. ¿Os acordáis que fui al trabajo, el lunes fui al trabajo, ¿os acordáis? Pues cuando terminé un poquitín tarde y no sé, tenía que comprarme unas cosas y me quedé pues en un centro comercial que está cerca. Abajo hay como es todo pues el bajo es todo de stands así de comidas y me senté allí, estuve comiendo pues comida basura, como se dice, la verdad, os lo confieso, comida basura. Pues cogí el tren un poco tarde, sabéis que yo siempre voy al trabajo en tren. Cogí el tren un poco tarde y cuando venía para casa no había mucha gente en el tren, había 2 o 3 personas. Y había una señora que estaba hablando por teléfono, pero muy fuerte, estaba hablando muy alto por teléfono. Y estaba quejándose constantemente de alguien de su familia, no paraba de quejarse al teléfono, pero de una manera ya un poco dramática. Y como yo la miraba, ella se dio cuenta que yo la miraba y en el momento que se dio cuenta que yo la miraba empezó a hablar todavía más fuerte y todavía con más intensidad del problema. Cuando terminó de hablar me miró y le sonreí, por supuesto, y le dije que había escuchado la conversación porque no podía evitarlo, y empezó a hablar conmigo de lo mismo, y empezó a hablar. Y ahí ya me di cuenta de que en realidad hablaba con cualquiera de ese problema, que ella era ya parte de su vida, que hablaba con todo el mundo. Y bueno, ya después lo que hablamos, eso ya es otra cosa íntima, pero me dio de pensar una cosa. Me dio de pensar que a mí ya me gusta cada vez menos hablar de mis problemas. Cuando estamos constantemente involucrados en nosotros mismos, hablando de nuestras penas, hablando de nuestros dolores, hablando de tanto de nosotros, que perdemos el contacto real con los otros. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que olvidamos al otro. Esto, si se vuelve casi patológico, ¿qué es lo que sucede? Que nos podemos volver egocéntricos, que queremos tantísimo acaparar toda la atención de nosotros que incluso queremos que todo orbita alrededor nuestro, incluso hasta la pena, hasta el dolor. Otra cosa que nos puede suceder si estamos constantemente hablando de nuestros problemas, es una cosa que a mí esto me da bastante de pena. ¿Qué es lo que nos puede suceder? Que nosotros mismos vamos a banalizar nuestro problema, vamos a banalizar nuestra pena, nuestro dolor. Estar tanto hablando de eso hace que a la otra gente ya no le interese. Es como que pierde valía, pero tú te imaginas que pierda valía tu dolor, que le estás haciendo que pierda valía tu dolor por tanto repetirlo, por tanto hablarlo. Estás banalizando ese problema, banalizando ese dolor, esa pena que tienes, que es fuerte, seguro que es fuerte, y tú la estás banalizando, la estás haciendo pequeña, le estás quitando valor. Eso es lo que sucede cuando se está todo el tiempo hablando a cualquiera. Otra cosa que sucede, seguramente lo habrás notado, lo hemos notado cuando hablamos demasiado de nuestros dolores, de nuestros problemas, es que aburrimos, es que cansamos, es que la gente ya se va, se separa. Y no es que se separa de ti o de mí porque tenemos problemas, se separa porque ya estás siempre tanto repitiendo que ya estás causando a ellos también dolor también. Se va poquito a poco, se va separando. No tenemos que juzgarlos, tenemos que entenderlos. Ellos no tienen por qué soportar nuestro peso. Si son personas que nunca te quieren escuchar desde el principio, que no son empáticos con tu sufrimiento, que no son compasivos con lo que estás viviendo, eso ya puede ser que son personas egocéntricas, eso ya a ti también de poner límites a esas personas. Pero si son gente que te han escuchado, que han estado contigo un año, un tiempo, y tú sigues, dale que te pego, y se alejan, tienes que entenderlo. Se han alejado porque ven que tú no has tomado acciones, ven que tú no sabes gestionar ese problema,
Ven que sus consejos no te están ayudando. Ven que tú te estás retroalimentando de esa pena, de ese problema, de esa situación. Y ellos se alejan, simplemente. Eso nos pasa a todos, eso nos ha pasado a todos. Que se han alejado de nosotros o que nosotros nos hemos alejado de ellos. En ningún momento somos gente mala, somos gentes egocéntricas. En ninguna de las dos situaciones. A veces simplemente lo hemos hecho para salvarnos. Para salvar nuestro mental, para salvar nuestras emociones. Porque nos estaba afectando esa situación. Algo os ha pasado. Algo os ha pasado. ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Cómo deberíamos actuar cuando tenemos un problema? Un problema que quizás no tiene solución. Un problema realmente doloroso. Que no depende quizás de nosotros, pues como puede ser una enfermedad, como puede ser una cosa que no depende de nosotros, un problema con tus hijos. ¿Cómo podemos actuar? Al principio vamos a ayudarlo en todo lo que podamos, o vamos a ayudarnos en todo lo que podamos. Pero cuando ya no podamos más, cuando veamos que ese problema no tiene solución, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Aceptarlo. Resignarse, aceptar que no tiene solución, que no podemos hacer nada. Resignarse. Esa palabra resignarse, esa palabra no nos gusta. Esa palabra mucha gente piensa que cuando dices que tú te has resignado, significa que has perdido tus derechos. No, no. Resignarse es ser humilde ante la vida. Es aceptar que no podemos controlar todo, que no podemos cambiar todo, que no podemos ganar siempre. Y ante la vida, sabemos que ella siempre es más fuerte. Yo antes siempre decía esto, seguramente lo habría leído por algún sitio. Yo siempre decía que cuando tienes muchísimos problemas, muchísimo dolor, muchísimas cosas que no habías resuelto, era como llevar contigo un bolso, un saco. Yo me imaginaba ese saco, como ese mantel que yo pongo en mis recetas, ese saco antiguo, ¿no? Yo me imaginaba como un saco grandísimo que llevaba en mis espaldas. Y yo siempre decía que cuando yo contaba mi problema a unos y a otros, era como que cada uno cogía y sacaba una piedrecita de ese saco. Y cada vez se hacía más leve, más liviano ese saco. Era como que mi problema se desinflaba, como que mi problema disminuía. Y es verdad, eso sucede muchas veces. Eso sucede muchas veces cuando hablamos con la gente. El problema es que hay que saber con quién debemos hablar. Debemos hablar con una persona que sabemos que no nos juzga, que no nos va a juzgar, que no va a tomar partido, ni por ti ni por el otro, que no va a tomar partido, que es objetiva. También debemos hablar con una persona que sabe guardar una confidencia, que sabe guardar un secreto, que sabe guardar lo que estás contando. Esto es muy importante. Hay muchas personas que te están escuchando y después van a repetirlo a todo el mundo, a la familia, a gente, a otra gente. Es muy importante saber buscar a esa persona. Por eso no hay que hablar a todo el mundo. También es bueno hablar con otra persona que tenga otro punto de vista que el tuyo, que sea más objetivo, que tenga otra óptica, que quizás para ti todo es así y esa persona te va a decir, no, quizás es de otra manera, quizás estás equivocada. Ese tipo de personas necesitas, personas que te van a abrir un poco más tu punto de vista, con respeto, siempre con respeto, pero que te van a hacer ver otro tipo, otras cosas, porque a veces cuando tenemos un problema, estamos tan enfrascados en ese problema que no vemos más allá. Por eso está bien encontrar una persona que sabes que te va a ayudar a ver otras cosas, a ver otras opciones, otros puntos de vista. Quizás eres tú la que estás equivocada, quizás tú te estás equivocando en algo. Otra cosa también que es muy importante es encontrar, saber, intuir, ver una persona que te va a escuchar y que no va a coger esa debilidad que es tu problema, que es tu dolor, que es tu pena, para destruirte. Porque a veces pasa. A veces estás contando un problema, una situación que estás viviendo muy fuerte a una persona y esa persona va, el día que menos te lo esperes, te lo va a tirar a la cara, lo va a tirar en público y te va a destruir moralmente. Por eso hay que ser muy
crítico a la hora de buscar y saber con quién vas a hablar un problema. Y si mi problema, y si nuestro problema no tiene solución, aceptarlo. Aceptarlo y dejar de estar hablando todo el tiempo de ese problema. Sé compasivo con el que te escucha también. Sé compasivo con esa persona. No nos volvamos egocéntricos. No pensemos que somos los únicos, a mí me pasa todo. Lo decimos muchas veces, a mí me pasa de todo, a mí me pasa de todo, a mí me pasa de todo. Yo también lo digo, a mí me pasa de todo. Nos pasa de todo a todos. A todos le pasa de todos. Hay personas que lo dicen más que otros o que lo gritan más que otros, pero a todos nos pasa de todos. Somos todos iguales. Todos hemos estado confrontados a un problema, a una pena, a un sufrimiento, a una frustración en nuestras vidas. Todos. Y también hay que poner silencio. Hay que poner también silencio en nuestras vidas. Un poquito de silencio también. Escuchar al otro. Poner silencio en nuestro dolor. Poner silencio en nuestras penas. Poner silencio en nuestros problemas. Poner silencio. Es importante poner silencio en nuestras cosas también. Estoy viendo, ¿habéis visto? Os la voy a enseñar bien. Mírenla. Es bonita, ¿eh? Es una tapicería muy antigua de la zona de Brujas. Esta es de la abuela de mis hijos. La abuela de mis hijos es de Flandes, es al lado de Brujas. Y se la dio a mi hijo, el mayor. Se la dio, ya le dijo que le gustaba a mi hijo el mayor, dijo, llévatela. Y de hecho me quería enseñar porque me gusta mucho, me encanta a mí todo lo que sabéis, todo lo que es un poquito así artesanal. Y esto es hecho a mano, miren qué bonito es tela, es una tapicería, ¿veis? Pues simplemente eso, decir que yo ya hablo menos de mis problemas, ya hablo menos. Me he vuelto más selectiva con quién hablar de mis problemas. ¿Sabéis por qué? Porque justamente todo lo que he dicho antes, a veces hablaba de mis problemas, hablaba de mis conflictos con una persona determinada y la gente a quien se lo estaba contando tomaba rápidamente partido por mí. Y ahí me di cuenta que tampoco eran objetivas. Yo siempre digo que todos tenemos algo que ver en un conflicto. Bueno, hay casos extremos, por supuesto que no, que nos vienen así y ya está. Pero cuando hay así problemas relacionales, no sé, yo siempre digo, no somos culpables, somos todos responsables. Yo me gusta decir siempre eso. Incluso en mi vida, siempre que he tenido problemas así con dos personas, siempre he dicho algo yo hice mal también. Y a veces me di cuenta que cuando contaba un problema, me sentía como más débil, frente a esa persona. Y por eso ya he dejado un poquitín de contar tantos mis problemas, no sé, antes los contaba más fácilmente, ahora ya como que a veces me asusta contar mis problemas. No sé si os pasa a vosotros también, decídmelo en un comentario. Os voy a dejar, muchísimas gracias de haberme escuchado, muchísimas gracias de estar conmigo, que me encanta estar siempre con vosotros, que me encanta. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias de estar siempre conmigo, muchas gracias.